Buenas tardes. Bienvenidos a este panel. Mi nombre es Andrea Rizzi. Estoy encantado de poder moderar este debate. Es un honor para mí. Es un panel con un extraordinario caudal de experiencia y de inteligencia política. Estoy convencido de que aportará excelentes ideas para analizar este momento y en concreto el momento de las relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe. Vivimos un momento de gran tensión mundial, un momento de convulsión, un momento de metamorfosis. Puede que sea un momento de ruptura, como lo manifestó Mark Carney, el primer ministro de Canadá recientemente en Davos, o que sea un momento de transición, como lo sostuvo Christine Lagarde, pero sin duda es un momento de metamorfosis convulsa, turbulenta y peligrosa, en el cual un orden muere, otro va naciendo y en el interín afloran monstruos. Grandes potencias proceden a afirmar sus intereses de forma desatada. Esto no es una novedad, pero ocurre de una manera distinta que en el pasado. Y esto afecta claramente tanto a Europa como a América Latina. Una sola mención para hacerlo ver. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada recientemente, afirma cosas como que Estados Unidos quiere restaurar su preeminencia en el hemisferio occidental como condición de su seguridad y prosperidad y que desalentará la colaboración de América Latina con otros. Asimismo, para Europa, considera que la Unión Europea es un cuerpo que erosiona las libertades políticas y promete cultivar la resistencia a la actual trayectoria de Europa. Este es el entorno al que hay que adaptarse, los países europeos y los países latinoamericanos. Como nos muestra la gran obra de Kafka, la metamorfosis no es solo lo que está en el centro, sino también lo que ocurre alrededor. No solo el cambio del protagonista Gregor Samsa a insecto, sino también el cambio de los coprotagonistas, de la hermana, de los padres. Y aquí, en esta escena global, también los coprotagonistas deben cambiar y adaptarse. Sobre esto debatiremos con este excelente panel, enfocándonos en la línea de cooperación entre las dos regiones y en el análisis político de lo que ocurre. No hace falta que los introduzca, son personas con una trayectoria extraordinaria, simplemente procederé a hablar en el orden casual en el que os habéis sentado. Señor Borrell, quería precisamente empezar con usted reflexionando al hilo del cambio de la política exterior estadounidense que tanto afecta a América Latina y el Caribe y Europa, con esa referencia a la Estrategia Nacional de Seguridad que nos concierne a todos. En este marco, ¿cómo ve usted la relación entre esas dos regiones? ¿Cómo podrían y deberían desarrollarse a la luz de este cambio de contexto global? Muchas gracias. Parece que no funciona. Tal vez le puede intentar ese tampoco. ¿Alguien puede, por favor, ayudarnos con los audios? No se escucha nada. Está todo. Enrique. ¿Sí? Bueno, gracias. Voy directamente a contestar la pregunta. ¿Cómo deberíamos reaccionar América Latina y Europa ante... No. ¿Cómo deberían reaccionar América Latina y Europa ante el gran factor disruptivo que significa Trump, acercándose más la una a la otra? Ese factor disruptivo para nosotros, europeos,
ha significado el fin del mundo occidental. No estoy exagerando. Es el fin ideológico de la aproximación entre Europa y Estados Unidos, con un cambio radical en nuestras condiciones de seguridad. Pero también en eso los europeos estamos divididos. Algunos europeos están dispuestos a aceptar esta nueva situación y para otros es inconcebible porque no imaginan perder la protección militar americana en el momento en que la guerra de Ucrania continúa. Y eso explica una cierta actitud de, no diré sumisión, pero casi. Y por parte latinoamericana también están ustedes divididos, porque hay algunos países que se sienten muy cercanos a Trump y están dispuestos a todo para fortalecer esta amistad, y otros, como hemos oído esta mañana al presidente de Brasil, defienden una visión distinta del mundo y unas relaciones que no estén basadas en la fuerza, sino en la ley, en el orden. Y en este contexto es donde Europa necesita buscarse otros aliados, otros mercados, aproximarse a aquella parte del mundo que a fin de cuentas es la más próxima cultural y lingüísticamente con los europeos, que es América Latina, y eso explica seguramente que después de 25 años, precisamente ahora hayamos sido capaces de acabar el acuerdo de Mercosur. Teniendo en cuenta que este acuerdo incide en una relación muy asimétrica. Para Europa, el mercado latinoamericano no es muy importante. Es el 2% de nuestras exportaciones, el 2%. Mientras que para ustedes el mercado europeo es muy importante porque somos el segundo después de China. Mercosur para Europa representará un impacto económico del orden de 0,05% de incremento del PIB. Y para América Latina, 10 veces más, 0,5. Pero esta asimetría económica no debe ser el factor determinante que impida una aproximación. Y en eso estamos. Y creo que una América Latina más próxima a Europa y una Europa más próxima a América Latina puede ser un contrapeso a la dinámica de ruptura del orden internacional que, por desgracia, está promoviendo hoy Estados Unidos. Muchas gracias. Presidente Duque, me gustaría... Me gustaría seguir desarrollando con usted las perspectivas de cooperación entre Europa y Latinoamérica y el Caribe en este nuevo contexto. Una de esas perspectivas importantes es un asunto sobre el que usted ha pensado y reflexionado, y es la cuestión energética, la cuestión de la relación energética, sobre todo para avanzar en una senda de transición verde, energías renovables, pero también con el contexto de la seguridad energética que ha mencionado Rafael Mariano Grossi anteriormente en su intervención. ¿Cómo ve las posibilidades de interacción entre las dos regiones en este apartado y en este contexto geopolítico de fondo? Bueno, primero muchas gracias, Andrea, por la pregunta y un saludo muy especial a los señores expresidentes, la expresidenta Chinchilla, el presidente Frei, el ex primer ministro Enrique Letta, y un saludo también a mi buen amigo, el secretario Borrell. Yo quisiera partir de una base. La relación de América Latina con Europa es fundamental, pero hay unas realidades que no las estamos viendo con la suficiente preocupación. Hay una gráfica que miré esta mañana donde antes del Tratado de Libre Comercio, de los tratados de libre comercio de Europa con América Latina, el comercio entre América Latina y Europa crecía 30% más al año que después de los acuerdos comerciales. Sigue creciendo, pero sigue creciendo por debajo de la tasa de crecimiento que teníamos antes de la firma de los tratados y aún aislando los momentos de pandemia. Entonces la oportunidad está ahí, pero no está siendo capitalizada. Número dos, los flujos de inversión de Europa hacia América Latina han sido muy importantes,
pero viene entendiendo una tendencia a desacelerarse. Y el hecho que tengamos varias décadas sin resolver el tema de Mercosur con Europa no deja de llamar la atención, porque pareciera una parálisis por análisis o pareciera una demora injustificada. Yo sigo creyendo que el comercio es una herramienta muy importante para generar certidumbre, interdependencia, reducir la conflictividad y aislar de los vaivenes ideológicos las relaciones internacionales. Y creo que no podemos dejar de entender eso. Pero creo también en las oportunidades. Y hay unas oportunidades que tiene América Latina, donde una de ellas tiene que ver con la energía. América Latina tiene que ver la energía no como un debate ideológico que esta mañana lo pudieron ustedes apreciar, donde hay algunos que desechan el petróleo, el gas y entonces se concentran solamente en las renovables. Se necesitan las dos. Se necesita utilizar la riqueza de petróleo y gas para que en nuestros países utilicemos la riqueza del subsuelo para derrotar la pobreza del suelo. Que podamos también utilizar el gas como un combustible de transición y suministrarlo al resto del mundo como una especie de combustible de transición cuando se demande, pero también capitalizar las oportunidades de las renovables no convencionales que nos van a abrir espacios para la amonia verde, el hidrógeno verde, etc. Y no puedo dejar también de mencionar la oportunidad de América Latina en la seguridad alimentaria. Tenemos cerca del 40% de la tierra arable del planeta que va a ser fundamental para las próximas décadas con un acceso relativamente barato al agua potable. Y está también la seguridad ambiental, que a veces por los vaivenes ideológicos no se observa, pero América Latina tiene una región como la Amazonía que logra capturar más del 15% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero y tenemos no solamente la región más biodiversa del planeta, sino la mayor concentración también de ecosistemas de alta montaña, que es fundamental para la estabilidad ambiental de todo el planeta. Pero no es recompensada lo suficiente, no tenemos precios de créditos de carbono a una tasa justa, y yo quisiera también de pronto que Europa se comprometiera a que muchos de los proyectos de reducción de emisiones o de captura de emisiones que se hacen en el norte global pudieran también estar cimentadas en proyectos que surjan del sur global, que es la única manera que vamos a poder actualizar los compromisos de inversión en esta materia. Entonces, celebro que la CAF esté propiciando este encuentro y que esté abriendo este debate, porque más allá del ruido y más allá de las opiniones temporales, sí creo que hay una agenda en estos tres frentes donde América Latina y Europa pueden seguir consolidando inversión y trayendo oportunidades para nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidenta Chinchilla, el presidente Duque ha mencionado varias seguridades que son importantes, la alimentaria, etc. Hay una cuestión de seguridad muy importante en esta región que tiene que ver con la criminalidad, con el avance de ciertas actividades criminales, de cárteles, que son un auténtico desafío para el desarrollo de la región y también su proyección internacional. Me gustaría, por lo tanto, preguntarle cómo ve este aspecto de la región y cómo ve que este aspecto incide en la proyección de la región en el mundo y las posibles interacciones entre ustedes y Europa al hilo de esta cuestión nuclear para la ciudadanía de este gran espacio que es América Latina y Caribe. Muchas gracias, Andrea. También es un gusto estar tiendo escenario con los estimables colegas. Y antes de pasar brevemente a responder tu pregunta, pues simplemente reafirmar la importancia estratégica que sin duda alguna para América Latina ha tenido históricamente y sigue teniendo Europa. Me correspondió asistir en calidad de presidenta a las dos primeras cumbres, la primera en Madrid y la segunda en Santiago de Chile. Y en la primera recuerdo cuán significativo fue el hecho de que el mercado centroamericano firmara el primer acuerdo de asociación regional con Europa. Pero ciertamente hay muchas Europas y entonces aquí hay que subrayar que sin duda alguna el liderazgo que España históricamente ha ejercido ha sido vital y esperamos que sí sea
en los años que vienen. Lo del Mercosur, sin duda alguna, llegó en un buen momento, fue una muy buena señal, pero ahora estamos pegados en el Parlamento, esperamos que eso pueda moverse. Una de las áreas en donde la necesidad de esta articulación estratégica de ambas regiones ha venido poniéndose cada vez de manifiesto más es precisamente el área de la seguridad. Y aquí no hay buenas noticias. Desgraciadamente, pareciera que no abundan las buenas noticias en estos tiempos, pero mucho menos en los temas de seguridad cuando va de la mano del crimen organizado. Europa ya pasó a convertirse en el primer mercado de consumo de cocaína del mundo. Y es el mercado que está experimentando un crecimiento más alto. Solamente entre el 2011 y 2023, el consumo en Europa de cocaína creció en un 80%. De manera que, y como bien sabemos, América Latina tiene el monopolio de la producción de la cocaína. En 3 países se concentra prácticamente el 100% de la misma. De manera que esos flujos ilegales de drogas están implicando serios desafíos, ya no solo para América Latina, ya no solo para Europa, sino que implica una acción conjunta. Quiero además agregar lo siguiente. A partir del anuncio de la Estrategia de Seguridad Nacional que hace la administración Trump y del despliegue militar que ha tenido lugar en el Caribe Sur, hay más o menos 3 tipos de implicaciones que yo estoy viendo hacia adelante y que va en consecuencia a subrayar la importancia estratégica de esta alianza. Uno es que es muy probable que se impacten con un tanto, digamos, de menor atención, menor énfasis y mayor debilitamiento a lo que es la cooperación de las agencias judiciales y policiales. Todo lo que es law enforcement pasa a un segundo plano porque se va a subrayar muchísimo más la capacidad y la intervención militar. Y entonces ahí tenemos la obligación de actuar conjuntamente. De hecho, ya la Gran Bretaña, por ejemplo, anunció que ya detiene su cooperación porque tienen temor de involucrarse en cierto tipo o que se les involucre en cierto tipo de actividades de cierto riesgo. En materia de información ya no va a fluir como fluía antes. Y en el caso de Holanda, tampoco quiere participar más en esquemas de patrullaje conjunto. Entonces, aquí tenemos que ponernos de acuerdo porque no podemos frenar la cooperación en esas otras áreas que han sido estratégicas y que dan resultados. La segunda consecuencia es el desplazamiento de las rutas de comercialización de la droga y también de los mercados. En la medida en que siga siendo más difícil entrar a Estados Unidos, Europa sin duda alguna se va a convertir en el centro de atención de los carteles de la droga de cocaína. Y con esto cierro. Finalmente, creo que habrá también que hablar de que no se trata solamente de la droga, de la cocaína. Ya América Latina se ha convertido en el hub principal de 11 mercados ilegales, de manera que ahí tenemos que ampliar esa cooperación a otras áreas en donde el crimen organizado opera. Gracias. Muchísimas gracias. Presidente Letta, me gustaría abordar con usted una cuestión que ha aflorado en las intervenciones anteriores, que es la relación comercial entre Europa y Latinoamérica, y en concreto con el foco en el reciente acuerdo del Mercosur. Enrico Letta es el autor del reciente informe sobre el mercado único europeo, que tiene, por cierto, un apartado que se ocupa también de la proyección exterior y de las relaciones exteriores del mercado europeo, y es además el decano de la Escuela de Estudios Políticos, Económicos y de Asuntos Globales del IE, y entonces tiene una perspectiva, creo, realmente especial, tanto operativa como académica, para poder darnos unas palabras. ¿Cómo ve la relación comercial? ¿Cómo se puede seguir desarrollando? ¿Cuánto valor tiene para las dos regiones avanzar en esa senda? Gracias, Andrea. Gracias. Voy a hablar en español. Mi español es muy primitivo, pero sería una vergüenza si yo, único latino, hablar en inglés aquí. No, sería una vergüenza. Entonces voy a hablar
en mi español un poquito primitivo. Dos cosas, dos puntos para mí fundamentales. El primer punto es que tenemos una buena noticia. La buena noticia es que después de 26 años tenemos el acuerdo entre Europa y Mercosur. Yo creo que esto al nivel mundial en este momento es un gran mensaje positivo, es un mensaje no fácil para Europa, pero es un mensaje muy positivo y muy constructivo en el momento en el cual el mundo va en la dirección, el mundo en el norte del mundo va en la dirección que es exactamente lo opuesto. Entonces yo creo que este punto tenemos que underline it. Pero mi respuesta a tu pregunta, Andrea, es la siguiente. La globalización no se acabó en este periodo, cambió. El cambio de la globalización para mí va en la dirección de una integración regional entre los diferentes continentes. Es menos entre continentes, es más intracontinentes. El más importante discurso el año pasado de Xi Jinping fue un discurso para lanzar el plan de 5 años para crear el mercado interno chino y eliminar las barreras en China. Y sabemos muy bien que el plan de Trump es America First. Sabemos todos que el futuro va a ser un futuro del gran reto es la integración intracontinentes. Y en este punto Europa y América Latina tienen que ser aliados porque tenemos el mismo problema. ¿Cuál es el problema que tenemos conjuntamente? Es el hecho que la economía del futuro va a ser dominada para 3 grandes actores. 2 ya están, Estados Unidos y China. El tercero va a ser India, 2.000 millones de personas, un número infinito. Y nosotros, europeos y latinoamericanos, tenemos que integrarnos al interior y tenemos que ser capaces de trabajar porque el mundo puede tener multilateralismo y organizaciones internacionales en los diferentes sectores funcionantes. Tenemos una gran oportunidad este año, porque este año las Naciones Unidas van a elegir un o una secretaria general y probablemente va a ser latinoamericano o latinoamericana. Y yo creo que aquí hay un fantástico punto de encuentro entre Europa y América Latina. ¿Cómo hacer posible que en este mundo loco las Naciones Unidas pueden jugar un papel importante en el futuro con esta situación tan compleja? Entonces, Andrea, mi punto esencial es posible que los dos continentes, el continente europeo y el continente latinoamericano, pueden focalizarse sobre este trabajo de integración interna. En Europa, el trabajo de competitividad y mercado único, que parece ser uno de los grandes desafíos de este año 26. En el mes de febrero, el Consejo Europeo va a tomar decisiones y va a discutir sobre este tema, y el mismo para América Latina. ¿Es una prioridad para América Latina o no? Esta es una pregunta para los líderes que están alrededor de mí. ¿Es una prioridad para América Latina la integración interna latinoamericana o no? Para mí, tenemos todos aquí que considerar Trump como un gran wake-up call, porque Trump nos está diciendo, europeos, latinoamericanos, vosotros sois dependientes, no autónomos. Y él lo está diciendo de una manera vulgar, pero nosotros sabemos que no somos autónomos, no somos independientes, tecnológicamente, financieramente, enérgicamente, y tenemos que hacer algo
para ser autónomos e independientes. Y somos en el mismo barco. Esto es mi punto. Y creo que este acuerdo Mercosur-Europa llega al buen momento. Tenemos que ampliar este acuerdo con los países que no forman parte, pero creo que es un gran momento para la relación Europa-Latinoamérica. Es un momento fundamental y acabo diciendo que el mundo necesita Europa y Latinoamérica con gran compromiso sobre estos temas. Gracias. Muchas gracias, Enrico. Presidente Frey, creo que merece la pena seguir la conversación retomando algunos de los puntos que ha manifestado el presidente Letta. Entonces, querría preguntarle, ¿cómo ve usted el continente? Hay claramente un movimiento hacia la derecha, movimiento electoral que se ha constatado en distintos países. Entonces, en ese movimiento, ¿usted ve que estos nuevos liderazgos están dispuestos a esa integración, mayor integración regional que señala Enrico Letta, y están dispuestos a mirar más hacia Europa, o algunos o todos ellos querrán mirar más hacia Washington? Gracias por la invitación. Yo viajé a Italia el año 97 para integrarme a la Unión Europea. El primer ministro me invitó y estaba el comisario de la Unión Europea, que era un español, Marín, y dijo: Chile por ningún motivo. Chile tiene que juntarse con 5 o 6 países de América Latina. Nos apoyó Italia, nos apoyó España, nos apoyó Francia, nos apoyó Inglaterra y nos apoyó Alemania, con Helmut Kohl. Y firmamos el tratado. Comenzamos en Florencia, primera firma, y después tratado completo en el 2001. Y cuando la Unión Europea y el comisario decía Chile no, le dije: ¿cuántos años van a pasar a que se llegue a un acuerdo con Mercosur? 27 años. Y todavía no sale bien, porque tiene que aprobarlo. Hace poco salió una noticia, no sé si del Parlamento, de varios países que decían: no estamos de acuerdo. Vamos a tener que negociar país por país. ¿De qué estamos hablando? Otros 3, 4, 5 años para que se pueda hacer funcionar. O sea, esta cosa no se produce. Nosotros, cuando en esa misma época 1/3 de todo el comercio exterior de Chile era con la Unión Europea. Hoy día, ¿cuánto es? 12, 14%. Y el Asia, que no llegaba al 10%, el Asia completo, hoy día es casi 60%. Esa es la realidad. Porque aquí en América Latina, y es bueno escucharlo hoy día, porque estamos hablando del tema de la CAF. Aquí todos los procesos de integración no han funcionado. No hay ninguno que funcione. Ninguno. La CAF es lo único que subsistió del acuerdo andino, porque todos lo echaron abajo. El último acuerdo que hicimos los países del Pacífico lo echaron abajo. El Mercosur, en el hecho, es un acuerdo entre Brasil y Argentina. Y lo único que dice: Paraguay y Uruguay queremos salirnos, queremos ir a otro mundo. Entonces aquí la integración no funciona, no hay nada, no hay pasos bioceánicos, nosotros botamos la energía en el norte y Argentina nos puede vender energía en el sur, intercambiar. Los pasos fronterizos los firmamos con Menem en el 94, 95, no se ha construido ninguno. Integración energética no hay ninguna voluntad. Entonces, ¿cómo? Porque América Latina, digámoslo con toda verdad, hoy día no pesa en la escala mundial. Tú lo decías muy bien, no pesa en la escala mundial. ¿Qué pesa en esta discusión que hay producto de lo que ha hecho Trump en el último tiempo? ¿Estamos de acuerdo? Hoy día tuvimos un foro aquí mismo. ¿Cuántos presidentes habían? 6, 7, 8. Tu opinión era muy distinta respecto a lo que está pasando en el mundo.
ponerse de acuerdo América Latina en tener una postura frente a Estados Unidos o frente a China, hoy no la veo por ninguna parte. Porque además América Latina tiene una crisis política profunda que no ha resuelto. En Chile, 2, 3 convenciones, todo al suelo. Candidaturas que vienen ahora, 30, 40 candidatos a presidente, 40 partidos en los congresos. No funciona la política. La política está desprestigiada en América Latina. Segundo, la seguridad. Chile y América Latina eran una isla y hoy día tenemos a todos los trenes, porque los señores de Venezuela y de Colombia nos mandaron todos los trenes y ahora no se puede andar por la calle en ningún país, menos en Chile, que era un país seguro como ninguno en el mundo. Y tercero, crisis política esto, y el último, el nulo crecimiento. Chile lleva 10 años sin crecer. Y esto es la realidad de América Latina. No hay inversiones. De Europa no hay inversiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente se cansó. La gente se cansó de estos gobiernos inútiles que no resuelven los problemas de los ciudadanos ni hacen nada. ¿Y qué ha pasado? Los últimos 6 presidentes que se han elegido en América Latina, ¿de qué partido son? No son de izquierda, ni de centroizquierda, ni de allá. De la derecha para allá. Y los que vienen también va a pasar lo mismo. Se va a producir un cambio total en América Latina por el fracaso rotundo de gobiernos que no son capaces de resolver los problemas de los ciudadanos y que no han hecho ni en la integración ni nada una voz. Esa es la realidad de América Latina, a mi juicio, hoy día. Es Muchas gracias. patético decirlo, pero esto es la realidad de las realidades. Muchas gracias. Bueno, deseo que podamos hacer una segunda ronda. Nos quedan 18 minutos, con lo cual les ruego que seamos ágiles, incluso más que la anterior, que ya lo ha sido, para poder tener una segunda ronda. Creo que podemos seguir avanzando ahora en la línea de este análisis político que ya se ha abierto de forma clarísima después de las reflexiones acerca de la cooperación entre las dos regiones. El presidente Frey ha señalado al principio la decepción, ¿no?, por la lentitud de Europa, en el fondo, para avanzar en la conclusión, en la aceptación del acuerdo con Mercosur. Josep Borrell ha sido alto representante de la política exterior y de seguridad hasta hace poco de la Unión Europea, conoce perfectamente el posicionamiento de los países europeos. Me gustaría que usted ofreciera una radiografía de cómo ve los principales países de Europa ahora mismo de cara a América Latina, también teniendo en cuenta estas dinámicas políticas subyacentes que no son exclusivas de Latinoamérica. En Europa también tenemos un cierto hartazgo, malestar social que da alas a movimientos radicales. Bien, el presidente Frey tiene razón, América Latina es la región menos integrada económicamente del mundo. Sí, mucha homogeneidad cultural y lingüística, pero son ustedes, por razones históricas, geográficas o lo que sea, la región menos integrada del mundo. Y Europa es la región más integrada del mundo porque llevamos un montón de años construyendo la Unión Europea. Y aunque Enrico en su libro dice no tenemos el mercado interior bastante acabado, y tiene razón, Dios mío, qué diferencia entre un país, entre un conjunto de países como Europa que han aceptado una única moneda para todos y que han hecho que las fronteras sean invisibles y que uno puede ir desde el Estrecho de Gibraltar hasta el Polo Norte sin que nadie te pregunte quién eres, dónde vas, enséñame el pasaporte. No hay otro ejemplo de integración regional tan grande como Europa. Desde Europa, ¿cómo se ve América Latina? Bueno, España no hace falta decirlo. España, no hace falta decirlo, los lazos enormes, culturales, históricos, lingüísticos, todo. Si nos vamos a los países bálticos, tampoco hace falta decirlo. No la ven en América Latina. No saben dónde está y no les importa demasiado. Francia, asustada por la competencia agrícola, por la gran productividad
que tiene América Latina en el dominio agrícola, que pone o parece poner en peligro la subsistencia de su agricultura. Alemania, muy interesada en que se abra el mercado latinoamericano a sus productos industriales, que es lo que hace el acuerdo de Mercosur, que rebaja los aranceles en media del 11 al 2. Eso es muy bueno para quien exporta. Italia, que es el cuarto país exportador del mundo, también interesada en eso y poco interesada en las relaciones político-culturales con los muchos italianos que hay en América Latina, en particular en Argentina. Los demás países del este, antiguas repúblicas soviéticas o países del Pacto de Varsovia, poco interés por América Latina. Su interés está en el este, en la guerra, en la amenaza rusa. Y por lo tanto no pueden esperar ustedes que haya una gran devoción por América Latina. América Latina para Europa es básicamente la historia cultural, la historia lingüística, la historia compartida, la gran familiaridad, un interés industrial para exportarles a ustedes más y un temor grande de la competencia que representa una agricultura como la que ustedes tienen, tremendamente potente. Y un último punto, los minerales críticos. De repente ustedes tienen todo lo que hace falta para la revolución digital y para la electrificación de la economía. Y eso es para nosotros un gran incentivo. Pero deberíamos evitar la óptica extractivista. Vamos a América Latina porque allí hay minerales. Ya fuimos buscando el oro. No sea que ahora volvamos buscando el litio. Esa tentación hay que evitarla y construir, como decía el presidente Lula, una relación basada en que el valor añadido de su riqueza natural beneficie sobre todo y ante todo a sus poblaciones. Muchas gracias. El micrófono. Presidente Duque, me gustaría seguir con usted reflexionando al hilo de un libro que ha publicado usted recientemente, Fuerza y Verdad, en el cual reflexiona sobre el humanismo y, entre otras cosas, sobre la relación entre las sociedades con la irrupción de las redes sociales, la inteligencia artificial. Me gustaría preguntarle cuánta parte tienen estos elementos en el auge de las ultraderechas que proliferan a un lado y al otro del Atlántico. ¿Y qué se puede hacer? Brevemente, sé que es difícil. Bueno, yo quiero poner eso también en el contexto de la pregunta. A ver, lo primero que quiero decir antes de abordar ese tema con precisión es, me preocupa a mí que la narrativa sobre América Latina siempre termine siendo capturada por la pesadumbre. Porque si nosotros miramos América Latina de 1990 a hoy, son 36 años donde prácticamente hemos visto una región que ha logrado la mayor cobertura de agua potable de su historia, la mayor cobertura de educación, la mayor cobertura de salud, la mayor inserción con el comercio internacional, con las exportaciones como porcentaje del PIB, la mayor inversión extranjera directa de la historia y al mismo tiempo la mayor expansión de la clase media, la mayor expansión de la expectativa de vida y la mayor reducción de la mortalidad infantil. Entonces, lo primero que tenemos que partir de la base es que los latinoamericanos tenemos que dejar de vernos con ese discurso siempre a veces pesimista, a veces de autoflagelación. Tenemos una historia buena que contar. Ahora, ¿qué pasa en América Latina? Hemos tenido esta última década, comparado con otras y comparado con el crecimiento de otras regiones, una década de crecimiento mucho más o mucho menor del que deberíamos tener. Y la pregunta es, ¿qué necesita América Latina para pensar en grande? Y eso lo traigo en el contexto del humanismo y lo traigo en el contexto del debate de hoy. Tenemos un bono demográfico que la verdad no lo hemos sabido capitalizar y que hoy nos exige armonizarlo con las nuevas tecnologías. Porque si no lo armonizamos, ahí sí las brechas sociales van a ser más grandes cuando la factura
del avance de la inteligencia artificial nos golpee la puerta. Y estamos a tiempo de hacerlo. Con educación, con inversión, con valor agregado y con inserción también en nuestras propias cadenas de valor, que exige que tengamos un mayor comercio intrarregional. Pero la pregunta me la pones también en el tema de las extremas. A mí me preocupan las extremas de lado y lado. A mí me preocupa el extremismo estatizador del Foro de Sao Paulo y me preocupa que ahora estemos pensando del otro lado que los problemas de América Latina se solucionan reduciendo el Estado a su mínima expresión cuando tenemos brechas sociales que solamente se pueden cerrar con tener mejores gobiernos locales, mejores instituciones, pero que necesitan tener una mejor armonía regulatoria de gasto y sobre todo también de impacto. Y esto también lo quiero decir, la calidad de la política importa y la calidad de la democracia importa. Porque estamos pasando de la democracia a unas autocracias electorales, a unos autoritarismos electorales que terminan drenando y afectando la iniciativa. Hay países que son ricos, pero los países prósperos solamente son prósperos cuando están en un ambiente de libertad y de democracia. Y la democracia es casi que la hermana siamesa del humanismo, porque humanismo no existe en un país donde haya represión a la forma en la que se piensa, a la forma en la que se opina y a la forma en la que se quieren hacer propuestas para transformar a la sociedad. Luego, la apuesta de América Latina tiene que ser vencer todas esas tentaciones autoritarias, entender que la democracia cuesta y que mucho del progreso que acabo de narrar ha sucedido en las décadas de mayor democracia en América Latina. En esta estamos viendo retrocesos. Venezuela, Nicaragua, Cuba, que ya es una historia desafortunadamente de paisaje que ojalá la podamos superar, pero la tentación de otros países donde se quiere utilizar la reelección indefinida como un mecanismo también para asegurar estabilidad. Esa es una trampa, porque eso es poner el autoritarismo donde tienen que estar las libertades económicas. Luego, yo sí soy optimista en que levantemos nuestra voz para que esa Latinoamérica de bono demográfico, de oportunidades de recursos naturales, le abra espacio con educación a la tecnología y permita que el ciudadano valore lo construido y derrote la narrativa demagógica y populista que los extremos le ofrecen a nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidenta Chinchilla, me gustaría seguir con usted donde lo ha dejado el presidente. Ha mencionado muchas luces que efectivamente iluminan el horizonte de este continente, pero también sombras, y una de ellas muy grave, que es la erosión democrática. No es un fenómeno exclusivo de esta región. Los principales estudios globales detectan un fenómeno de erosión a escala internacional, pero desde luego este continente, esta región lo sufre. Recuerdo unos estudios del Latinobarómetro inquietantes que mostraban que para la población ya empieza a ser indiferente el modelo, democracia o autoritarismo. Hay un malestar. ¿Cuál es su visión? Usted se ocupa bastante de estudios democráticos. ¿Cuál es su visión? ¿Por qué hay este deterioro? ¿Cuál es la raíz del malestar que abre paso a ciertas propuestas que luego metamorfosean en esta erosión democrática? Sí, yo creo que la intervención de Iván deja servida la mesa, sin duda alguna, para profundizar en algunos aspectos básicamente institucionales, porque si bien la región muestra sin duda alguna, progreso en distintas dimensiones del desarrollo, sí tenemos que reconocer que en prácticamente todas las evaluaciones serias sobre marco institucional, América Latina es de las regiones en agregado, por supuesto, y eso es muy difícil a veces conseguirlo porque hay países. América Latina tiene 3 de las democracias plenas del mundo, están aquí en América Latina, pero también tenemos dictaduras o estados fallidos, como es el caso, por ejemplo, de Haití. Y la mayor parte de las democracias ya son en este momento regímenes híbridos con más barniz autocrático que democrático. Pero entonces les decía que de acuerdo a los distintos análisis, la calidad de nuestras instituciones están muy, muy abajo en el ranking mundial, tan solo por encima de los países del subsahara africano.
Si analizamos en materia de Estado de Derecho, no pasamos la prueba. Si analizamos los problemas de impunidad, muchísimo menos. Si analizamos los temas de corrupción y transparencia, nos quedamos. De manera que yo diría que es en el plano de lo institucional en donde América Latina sigue teniendo una gran tarea por hacer. Desafortunadamente, a pesar de que la primavera democrática fue una de las más hermosas del mundo y de las más exitosas, porque tenemos que reconocer que a pesar de muchas crisis, las instituciones han logrado sobrevivir. Es decir, ya solo el tema de que sean resilientes es algo que tenemos que celebrar, pero no es suficiente. Y lo que vemos en los últimos, particularmente 10 años, es eso. Todas las variables relativas a la democracia vienen cayendo. ¿Qué hacer frente a esto? Hay dos. Cuando hablamos de democracia, perdemos de vista algo que también es fundamental, porque se necesitan uno a otro, que es el multilateralismo. En el fondo estamos hablando de las reglas del juego. ¿Cómo seguimos defendiendo sistemas basados en reglas, tanto para gobernar una nación como para tratar de gobernar al mundo? Y entonces ahí yo sí creo que mucho también de lo que ha fallado en frente a nuestras democracias es el sistema multilateral, especialmente el regional. América Latina innovó en materia de diseño de una carta democrática. Los países se dieron soberanía para cuando se perdiera la democracia pudiese haber una intervención colectiva, no militar, pero intervención, al fin por lo menos diplomática. Esa carta fue invocada o trató de ser invocada por un secretario general múltiples veces frente al caso de Venezuela. Se intentaron 6 negociaciones en donde la oposición se sentó a tratar de negociar y fue engañada. ¿Y en qué terminó la triste historia de Venezuela? Porque la crisis ha sido de verdad, en todos los sentidos, ha sido de lo más dramático que ha vivido la región. Bueno, terminamos con acciones de hecho y de naturaleza militar, porque ni las democracias más grandes de América Latina supieron ejercer su liderazgo para buscar una salida negociada, ni la institucionalidad multilateral y regional le respondió a Venezuela. De manera que sí, es una tarea que por un lado corresponde a los líderes locales, pero también es una tarea colectiva de la región. Si no queremos seguir siendo objeto de salidas de hecho de naturaleza militar, tenemos que tomarnos muy en serio el cómo vamos a resolver los problemas de la democracia. Muchas gracias. Presidente Letta, me gustaría ahora abordar con usted este marco visto desde el otro lado. En Europa no somos inmunes, también hemos asistido a fenómenos de deterioro democrático. En Hungría, por ejemplo, también asistimos a un voto de malestar que da fuerza a movimientos nacional populistas que podrían cambiar el rumbo del continente. ¿Cómo analiza esta dinámica? ¿Cree que es probable que se pueda revertir o es más probable que siga el rumbo y que sigan creciendo estas fuerzas, alterando posteriormente el camino de todo el conjunto de la UE? Al final, nuestra experiencia europea es que la integración política también es una manera de obligar a los extremistas de ser razonables y de evitar locuras. Esto es el punto fundamental. En Europa, en diciembre, por ejemplo, la decisión que tomamos sobre Ucrania fue una decisión con un método que ha superado el veto de Orbán, el veto que estaba en la Unión Europea. Entonces, yo creo que la integración es es la única manera para moderar los efectos negativos del extremismo. Y esto es lo que estamos tentando de hacer en Europa, pero tenemos un minuto, entonces yo acabo inmediatamente para dar la palabra al presidente Frey. Termino pero con un punto que para mí es fundamental, porque aquí hablamos, Iván, de sostenibilidad, Josep habló de tierras raras, seguridad, Laura, todos temas que son fundamentales. Tenemos que construir una agenda que es una agenda de futuro,
de Europa y Latinoamérica. Estos son los temas claves y tenemos que añadir un gran compromiso, que es un compromiso de fortalecimiento de los vínculos culturales, de educación e intelectuales. Esto es un tema que necesita un gran compromiso de los países que son naturalmente vinculados a Latinoamérica. Y para mí es una joya trabajar en una universidad como Instituto de Empresa en Madrid y trabajar como italiano con esta relación que tenemos con Latinoamérica, sabiendo que es absolutamente necesario que todo este compromiso no sea solamente un compromiso comercial, mas sea un compromiso también cultural, de fortalecimiento de nuestros valores democráticos también y de nuestros valores de humanismo, como Iván dijo. Y creo que esto es probablemente para mí el takeaway de este debate. Para mí es un gran compromiso que tiene que ser el centro de nuestra actividad futura. Gracias, presidente Letta. Presidente Frey, para acabar, Enrico acaba de decir que la integración es una herramienta fundamental para contener de alguna manera los extremos. También lo es para resistir frente a potenciales abusos de grandes potencias que persiguen su interés sin muchas contemplaciones. Usted antes ha mencionado con pesar las dificultades en el camino de integración de esta región. Acabemos con una visión de perspectiva, con una visión de construcción. ¿Usted cómo cree que se puede reanudar ese camino de integración? ¿Cuáles son las vías en esta región? Es importante para este nuevo tiempo. ¿Cómo se puede avanzar? Bueno, en primer lugar, me sumo especialmente a Iván cuando habla del tema democracia contra autoritarismo democrático, que se han ido creando mucho. Y para eso tenemos que luchar y ponernos de acuerdo. Yo creo que no hay mejor sistema que la democracia. No me gustaría, y yo siempre he sido una persona de centro, y siempre hemos creído en que los extremos son malos, y las veces que Chile se ha ido a los extremos le ha ido mal. Pero tenemos que integrarnos. En mi gobierno iniciamos una política para abrir Chile al mundo. Nosotros dependíamos de Estados Unidos, de Europa y de América Latina. Y resulta que durante 10 años, 15 años o 20 años que llevamos en esto, tenemos tratados con más de 70 países en el mundo. O sea, la economía chilena es una economía absolutamente abierta. El 80% del PIB de Chile está en el comercio exterior. Y además tenemos las cosas y los elementos como otros países latinoamericanos. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el litio? Que no lo empiecen a revertir entre Chile, Argentina y Bolivia. Que nos juntemos Chile, Argentina y Bolivia y seamos un gran productor de litio. O que hablemos del hidrógeno verde, que tenemos en la zona sur todas las condiciones para hacer el hidrógeno verde. Tenemos energía renovable. En este momento Chile tiene 50% de energía renovable. Energía eléctrica, de sol y de agua eólica. 50% de toda la energía. Ya no dependemos del extranjero ni del petróleo que nunca hemos tenido. Entonces, ¿están los elementos? Están. Tenemos cobre. Cobre va a ser cada día más una materia fundamental para la electromovilidad y lo que viene. Pero ¿cómo estamos trabajando con las nuevas tecnologías? No nos llegan. Tenemos que ir a mendigar a los países desarrollados. Aquí, otra tarea que deberíamos hacer en América Latina, que los países, como lo han hecho muchos países, China tiene 2 millones de estudiantes entre Europa y Estados Unidos. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con América Latina? ¿Por qué Europa no recibe 1 millón de estudiantes para que vayan a conocer las tecnologías del mundo que podemos adaptar a nuestras realidades, teniendo todas las materias primas para hacer todo lo que podemos hacer? Eso es lo que hay que hacer. Y no tenerle miedo a la realidad. Aquí cada uno se guarda su pedacito y no quiere más. Y reitero, todo en sistemas democráticos. Sin democracia no hay ningún progreso. Pero sin educación y sin materias primas que den para hacer esto, no vamos a avanzar. Y yo creo que eso es lo que tenemos que pensar hoy día, cómo
América Latina se pone de pie, como dije antes, frente a las potencias, no siendo parece- agachados. Porque aquí vamos a mendigar. Porque las grandes potencias, ¿qué es lo que hacen? Negocian al final. Todo se arregla con el negocio. Se iban a tomar Groenlandia, llegaron a un acuerdo, se acabó Groenlandia, ya lo controlaron por los negocios. Así está controlando el mundo. ¿Y cómo nos estamos preparando en América Latina para competir en ese mundo? Yo creo que no lo estamos haciendo. Y desgraciadamente, hoy día que viva tanto un presidente, casi nadie se refirió a este punto. Y eso es lo fundamental hoy día. Muchas y por eso la gracias. gente se cansó y quiere otras cosas y busca otras soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin democracia y sin educación no hay progreso. Me parece que podemos retener estas ideas para cerrar este panel. Creo que ha sido una excelente idea organizar este encuentro entre estas personalidades para hablar de algo tan importante como la convergencia entre Europa y Latinoamérica, algo fundamental en este mundo turbulento y en el medio de esta metamorfosis de la cual hablaba al principio. Podemos conseguir que no nos afecte tanto si cooperamos. Gracias, un aplauso a nuestros panelistas. Gracias. Ha sido profundamente enriquecedor. Gracias, muchas gracias.